Ejemplo de velocidad instantánea y aceleración instantánea. En una galería de videojuegos, un punto está programado para moverse a través de la pantalla de acuerdo a la función de posición x en términos de t es igual a 9t menos 0.750t al cubo, donde x es la distancia en centímetros medida desde el borde izquierdo de la pantalla y t es el tiempo en segundos. Cuando el punto llega al borde de la pantalla, ya sea en x igual a 0 o x igual a 15 centímetros, comienza de nuevo. ¿En qué tiempo después del arranque llega el punto instantáneamente al reposo? Inciso B, ¿cuándo ocurre esto? Inciso C, ¿cuál es la aceleración cuando esto ocurre? Inciso D, ¿en qué dirección se mueve al siguiente instante después de llegar al reposo? Inciso E, ¿cuándo sale de la pantalla? Vamos a considerar para este caso que cuando nos hablan de la distancia, realmente acá, para el enunciado del problema, es la posición. Realmente es la posición con respecto a el lado izquierdo de la pantalla. Entonces para poder comenzar a resolver este ejercicio, bosquejar un poco la situación. Vamos a considerar que esta es nuestra pantalla y que nuestra pantalla está, tenemos el origen del sistema de coordenadas justo en el lado izquierdo. Realmente no nos interesan las posiciones en Y, solo las posiciones en X. Entonces vamos a tomar X positivo hacia la derecha y nuestro punto debería estarse moviendo de acuerdo a lo que expresa el enunciado del problema entre x igual a 0 y x igual a 15 centímetros o 0.150 metros. Lo primero que nos preguntan es en cuánto tiempo o en qué tiempo después del arranque llega el punto instantáneamente al reposo. Entonces tenemos nuestra función para la posición en términos del tiempo. Y vamos a considerar que, de acuerdo a lo que nos indica el enunciado, en este caso, nos pregunta en qué tiempo llega el reposo. Entonces, ¿qué implica el reposo? ¿Cómo lo interpretamos desde un punto de vista de las variables para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son posición, velocidad, aceleración y tiempo? Que llegue instantáneamente al reposo quiere decir que se estaba moviendo y en un determinado instante su velocidad es cero. Entonces, lo que nos están solicitando acá es que determinemos en qué instante la velocidad es cero. Entonces, eso significa que necesitamos nosotros conocer la velocidad instantánea. El ejercicio nos proporciona una función para la posición y entonces podríamos nosotros encontrar una función para la velocidad instantánea. ¿Cómo? Bueno, considerando que la velocidad instantánea es igual a la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, tomamos la primera derivada de nuestra función de posición vamos a considerar acá que la primera derivada de 9t sería 9 y la primera derivada de menos 0.750 t al cubo es menos 2.25 por t al cuadrado. Entonces esta va a ser nuestra función para la velocidad en términos del tiempo. Y con esta función vamos a encontrar en qué instantes está en reposo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nuestra función representa la velocidad, igualamos nuestra función a 0. Vamos a decir 0 es igual a 9 menos 2.25 por t al cuadrado. Y esto nos da a nosotros dos soluciones. Una de las soluciones, en este caso, sería en menos 2 segundos y la otra sería en 2 segundos. Entonces tenemos una solución positiva y una solución negativa. Como nosotros comenzamos a tomar el tiempo, a medir el tiempo desde t igual a 0, para nosotros no existen tiempos negativos. Entonces vamos a considerar que el instante que nos están solicitando es 2 segundos. Nuestro punto va a llegar al reposo
cuando t es igual a 2 segundos. Entonces, acá, cuando ocurre esto, realmente ya lo acabamos de encontrar para el inciso A. Vamos a encontrar aquí en el inciso B en qué posición estaba cuando ocurre esto. Entonces, vamos a tomar la función para la posición y vamos a evaluar para ese tiempo de 2 segundos. En el inciso B, diríamos x de t es igual a 9t menos 0.750 t al cubo. Evaluamos para la posición, evaluamos para el tiempo de 2 segundos, lo que nos da a nosotros una posición de 12 centímetros. Entonces, comienza a moverse de igual a 0, parte del lado izquierdo de la pantalla, al que nosotros llamamos x igual a 0, y cuando llega al punto con coordenada x igual a 12 centímetros, momentáneamente se detiene. Eso es nuestro inciso B. Nuestro inciso C nos pregunta, ¿cuál es la aceleración cuando esto ocurre? Bueno, vamos a considerar nosotros lo siguiente. Verifiquemos algo. ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Cuál será la velocidad inicial para nuestro objeto, para este punto? Nuestra función para la posición es 9 menos 2.25 t al cuadrado. Eso quiere decir que para t igual a 0, la velocidad inicial es 9 centímetros por segundo, en t igual a 0. Si en t igual a 12 segundos su velocidad es de 0, quiere decir que nuestro punto está desacelerando. Dicho de otra forma, el vector de aceleración para este punto, vector de aceleración instantánea, apunta en dirección opuesta a la del vector de velocidad. Entonces, podemos esperar nosotros que la aceleración que nos están solicitando en el inciso C sea negativa. ¿Por qué? Porque estamos tomando que x es positivo hacia la derecha. Entonces, conforme nuestro punto se mueve hacia la derecha, el vector de velocidad apunta también hacia la derecha. Pero si nuestro punto está reduciendo su rapidez, es decir, está desacelerando o frenando, eso significa que el vector de aceleración estaría apuntando en dirección opuesta. Entonces, ¿cómo encontramos la aceleración en ese instante? Tenemos una función para la velocidad instantánea. Y sabemos que la aceleración instantánea es igual a la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces derivamos con respecto al tiempo nuestra función 9 menos 2.25 t cuadrado. La derivada de 9, que es una constante, es 0, y la derivada de menos 2.25 t cuadrado nos quedaría menos 4.50 t. Entonces nuestra aceleración en función del tiempo va a ser menos 9.450 t. En este caso nuestra aceleración está en función del tiempo, quiere decir, y en este caso la función para aceleración es una función de primer grado, quiere decir que la gráfica de la aceleración versus tiempo es una recta. Por tanto, en este caso podemos considerar que nuestra aceleración no es constante, sino que está en función de t. Pero para el instante que nos solicita, ¿cuál será la aceleración? La aceleración en t igual a 2 segundos sería de menos 9 centímetros sobre segundo cuadrado. Y es consistente nuestro resultado con el hecho que habíamos mencionado que si la rapidez se está reduciendo, quiere decir que la aceleración apunta en dirección opuesta al vector de velocidad, como observamos en este inciso. Y tenemos otro inciso, en este caso, que es nuestro inciso D, en qué dirección se mueve al siguiente instante después de llegar al reposo. Bueno, para esto vamos a hacer un diagrama de recorrido. Vamos a considerar cómo sería el movimiento. Entonces, para nuestro diagrama de recorrido, lo que vamos a considerar es cómo es el movimiento del punto.
dibujamos nuestro sistema de coordenadas y sabemos nosotros que en x igual a 0 es de donde parte y comienza a moverse hacia la izquierda. Es decir, en x igual a 0 está en el instante t igual a 0. Sabemos para este caso que su vector de velocidad apunta hacia la derecha, tiene una velocidad de 9 centímetros por segundo y que su vector de aceleración en este caso apunta hacia la izquierda. El vector de aceleración para nosotros en este instante, ¿cuál sería? Revisemos nuestra función para la aceleración. Nuestra aceleración es menos 4.50t. Quiere decir que siempre apunta en dirección opuesta a la velocidad. Pero en el caso en que t es igual a 0, la aceleración sería de 0. Quiere decir que ahí todavía no ha comenzado a frenar. Entonces, aquí todavía no tenemos vector de aceleración. Consideremos otro punto. Consideremos que se sigue moviendo hacia la derecha y vamos a considerar cuando x es igual a 6 centímetros. Pasa por ese punto cuando t es igual a 0.695 segundos. ¿Qué velocidad tiene acá? Bueno, podríamos irnos a nuestra función para la velocidad y evaluarlo para 0.695 segundos. Sería nuestra función 9 menos 2.25 por 0.695 al cuadrado. Aquí tiene una velocidad de 7.91 centímetros por segundo. A los 6 centímetros. Justo en t igual a 0.695 segundos. Se sigue moviendo. Bueno, antes de considerar eso, ¿cuál es su aceleración en ese instante? No lo hemos calculado para poder hacer nuestra gráfica. La aceleración a los 0.695 segundos es menos 4.50 por 0.695. Esto nos da una aceleración de menos 3.13 centímetros sobre segundo al cuadrado. La aceleración ha aumentado, la aceleración no es constante, como habíamos considerado nosotros a partir de la función de aceleración instantánea. Entonces dibujamos nuestros vectores de velocidad y aceleración. Nuestro vector de velocidad acá tendría que ser un poco más pequeño. 7.91. Y nuestro vector de aceleración pues apunta en dirección opuesta. Es de menos 3.3. Entonces nuestra aceleración apunta hacia la izquierda. Llegamos a x igual a 12 centímetros. ¿Qué sucede acá? Bueno, llega a este punto cuando t es igual a 2 segundos. Y ahí su velocidad es de 0. Instantáneamente va a estar en reposo. Pero su vector de aceleración ahí, ¿cuál será? Determinemos su vector de aceleración para ese punto. Vamos a considerar que la aceleración a los 2 segundos, no, perdón, esto ya lo habíamos calculado, ¿verdad? La aceleración a los 2 segundos es de menos 9 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces va a ser mucho más grande que el vector que teníamos en x igual a 6 centímetros. Entonces, ¿en qué dirección va a comenzar a moverse después de t igual a 2 segundos? Como podemos observar ahí, el vector de aceleración apunta hacia la izquierda. En ese instante su rapidez instantánea es 0, su velocidad instantánea es 0. Es decir, la magnitud de la velocidad es 0, pero tiene un vector de aceleración que apunta hacia la izquierda. Entonces, después de 2 segundos, en 2.00001 segundo, digamos, por ejemplo, comenzará a moverse hacia la izquierda. Y esa sería nuestra respuesta para este inciso
t. Podríamos haberlo nosotros considerado desde el punto de vista de que el vector de aceleración, pero nuestra función para la aceleración instantánea es negativa. Como habíamos mencionado antes, esto significa que apunta en dirección opuesta a la que nosotros elegimos para el vector de velocidad y para las posiciones. Esa sería nuestra respuesta para el inciso D. Y para el inciso E, ¿cuándo sale de la pantalla? ¿En qué instante sale de la pantalla? ¿Cómo vamos a considerar eso? Bueno, tenemos nosotros nuestra función para la posición y sabemos que sale de la pantalla en dos situaciones. Cuando x es igual a, cuando x es igual a 0 centímetros y cuando x es igual a 15 centímetros. Y nos dice que una vez ha pasado eso, que llegue a 0 centímetros o que llegue a 15 centímetros, se reinicia y comienza a moverse de nuevo desde el lado izquierdo de x igual a 0, por ejemplo. Sin embargo, aquí tenemos que considerar que dado el diagrama de recorrido, el movimiento realmente que tiene nuestro objeto, nuestro punto, se comienza a mover hacia la derecha hasta que t es igual a 2 segundos en x igual a 12 centímetros y después comienza a moverse hacia la izquierda. Entonces nunca llega a x igual a 15 centímetros. Realmente esta línea es lo que realmente representa nuestro diagrama de recorrido. Entonces, si no llega a 15 centímetros, la otra opción es cuando x es igual a 0, es decir, que se sigue moviendo hacia la izquierda hasta que eventualmente regresa al punto del cual partió. ¿Cuándo regresa de nuevo al punto del cual partió? Entonces vamos a considerar nuestra función. Tenemos una función para la posición que nos dice que x de t es igual a 9t menos 0.750 t cuadrado. Igualamos nuestra función a 0 y encontramos la solución para esta ecuación. Entonces, aquí podríamos factorizar t. Nos quedaría t por 9 menos 0.750 t cuadrado. Pero aquí era t al cubo. Revisemos esto. Revisemos nuestra función. Sí, es t al cubo. Entonces vamos a corregir acá. T al cubo. Entonces, sacamos factor común. Ambos términos tienen la variable t. Entonces vamos a sacar como factor común t. Nos quedaría t por 9 menos 0.750 t cuadrado. Y aquí podemos resolver esto de esta forma. Podemos decir que una de las soluciones es que en t igual a 0 está en esa posición x es igual a 0. Eso ya lo sabíamos. Y resolvemos la otra ecuación que nos queda, que es 9 menos 0.750 por t cuadrado es igual a 0. Encontramos acá otras dos soluciones. Ya tenemos una función de tercer grado, eso quiere decir que tenemos tres raíces. No necesariamente las tres raíces serían reales, pero vamos a verificar acá. En este caso sí nos quedaría tres raíces reales, una es 0 y la otra sería más o menos, vamos a ver nuestro resultado. Más o menos raíz de 12. Entonces una es positiva y la otra es negativa. Esto aproximado a tres cifras significativas nos queda 3.46 segundos y la otra menos 3.46 segundos. Entonces, como el tiempo no va a ser 0 para nosotros, porque sabemos además de que se reinicia cuando llega al borde de la pantalla, nuestra respuesta para esto es 3.46 segundos, nuestra solución positiva para esa ecuación de tercer grado. Entonces, en t igual a 3.46 segundos, de nuevo regresa al punto del cual había partido. Y nuestro juego se reinicia.